El Señor les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien. Para mí es un honor estar delante de ustedes nuevamente, aunque sea a través de estos medios digitales. El día de hoy creo que hay un mensaje de parte del Señor para su pueblo en esta época, precisamente en esta época en la que estamos viviendo. Me gustaría primero orar antes de iniciar a compartir esta palabra. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Es tu palabra, Señor, y es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Te pido que esa palabra que tú tienes para cada uno de los que me escuchan en este día, para mis amigos y hermanos, Señor, caiga en sus corazones y lleve mucho fruto y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, le he titulado a este mensaje El justo ante la nueva normalidad. Y me gustaría que me acompañaran a leer un pasaje de la palabra de Dios, Habacuc 2, versículo 4. Habacuc 2:4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Además, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y bueno, estamos viviendo una época actualmente en donde realmente estamos inundados de mucha terminología. Es más, nos hemos vuelto expertos en algunos de estos términos. Se escucha mucho acerca de cuarentena, cuando en realidad los adultos quizá conocen más o manejan más este término que los niños, pero ya inclusive los niños hablan del tema. Mi hija, por ejemplo, viendo algunos videos, me decían estos días preocupada: hey, papá, ¿cómo es que ellos están lanzando ese video en vivo si se supone que están en cuarentena? No deberían estar haciendo eso. Y en algunos casos he tenido que explicarle que en realidad puede ser que los videos hayan sido grabados con anterioridad o sean en lugares donde ya se han dado ciertas aperturas, pero esa palabra quedó en ella grabada en su mente a pesar de ser tan pequeña. Y así como cuarentena hemos escuchado de otros términos, el término morbilidad, por ejemplo, una palabra muy fea, donación de plasma convaleciente. La primera vez que la escuché investigué un poco acerca de eso, y bueno, son palabras que, como digo, han formado parte de nuestra vida en estos últimos días. El famoso RT, que se utilizaba como un indicador para medir los niveles de avance de la enfermedad. Y así hay otros términos, como por ejemplo se hablaba de nueva era. Desde muy temprano, cuando todo este tema empezó a nivel mundial, los grandes líderes de la OMS empezaron a utilizar esta frase. Quizá para algunos no es más que un sustantivo y un adjetivo, pero para los que somos más viejitos, cada vez que se hablaba de nueva era uno tiene que prestar atención. Y la verdad que el significado que ellos le daban, el contexto que le daban y la intención con que decían esta frase no era un simple sustantivo y adjetivo. La connotación era mucho más allá y muy profunda de unas simples palabras. Y en medio de todo esto, en realidad, hemos empezado ya poco a poco a volver a ciertas actividades regulares, y las frases siguen ahí, como decía, han formado parte de nosotros, y son utilizadas para describir la realidad en la que estamos, pero no por eso dejan de ser desafiantes a aquel que vive por su fe, como decía Habacuc. Es decir, es cierto, forman parte de nosotros, de lo que estamos nosotros viviendo actualmente, pero dice Habacuc: el justo vivirá por su fe, según dice esta versión. Y así como hay varias palabras, hay una palabra, una frase que cada vez se escucha con más frecuencia y ya forma parte de nuestro léxico, y a eso le hemos llamado, o le han llamado, mejor dicho, la nueva normalidad. Y hay una definición, ahí lo definió un experto como así, dice así: un tiempo indeterminado en el que tendremos que convivir con un virus altamente contagioso y letal en las calles de la mejor forma posible, tomando suficientes medidas de seguridad individuales y colectivas para no tener que anclarnos en un confinamiento duro que destrozaría más la economía de los países. Y claro, si bien es cierto, es una frase que es utilizada para definir las normas que van a regir nuestro estilo de vida, normas sanitarias para asegurarnos que no haya rebrotes del virus y haya más muertes y todo se mantenga controlado hasta que sea erradicado. No deja de ser cierto que toca aspectos de nuestra vida normal, que antes conocíamos como normal,
que son aspectos sociales, aspectos de convivencia, aspectos culturales, y mucho más a nosotros que tenemos un estilo de vida de congregarnos en la iglesia y tener comunión los unos con los otros. Y en este sentido, hay algunos también, he leído varios artículos, cuestión de tiempo no voy a traerlo todo, pero hay un artículo en la ABC muy interesante. Una persona en España decía lo que vivimos desde hace 7 semanas y media, y eso que esto fue hace como 2 semanas, y lo que nos queda no puede ser calificado así, a no ser que ellos mismos se crean y quieran hacernos creer que las medidas excepcionales que ha traído la pandemia se puedan eternizar, hablando del concepto nueva normalidad. Dejémoslo en que todo esto que estamos viviendo y soportando en nuestras propias carnes, dice el artículo, ataques de ansiedad incluidos, y estos sí que normalizados en nuestro discurrir cotidiano, se resumen en el adjetivo nuevo. Todo lo que nos sucede desde que supimos del confinamiento resulta en realidad nuevo para nosotros. No salir a la calle, teletrabajar, ir enmascarados. Y decía esta persona, y no queremos ni por asomo que se convierta en normal. Esto es solo un extracto, me llamó mucho la atención. Otra persona en New York Times decía lo siguiente: nueva normalidad es una contradicción en los términos. Presta atención. La normalidad se construye a través del tiempo, decía, poco a poco, probando y descartando y adoptando formas y maneras que se van volviendo normales. Ahora es normal que las mujeres voten, hace 100 años era normal y eso se fue normalizando a golpes durante todo el siglo XX, por ejemplo, decía esta persona. La nueva normalidad, en cambio, no será el resultado de un largo proceso, sino la imposición de unos gobiernos empoderados por nuestro miedo. Dice así, están inflados. Nunca gobiernos democráticos tuvieron tanta cancha para ejercer su poder. Hace 2 meses que les permitimos cualquier cosa porque estamos asustados por la enfermedad, por la muerte presente y prematura. Lo hacen, por supuesto, por nuestro bien. No hay razón más eficaz para hacerte obedecer que convencerte de que es por tu bien. Y ahora estamos con razón o sin ella convencidos. Así que todo lo que hicimos con nuestras vidas en estos meses no fue producto de un debate, de una decisión consultada y compartida. Es lo que nuestros gobiernos, apoyados en el supuesto saber de ciertos científicos, nos dicen que hagamos. La democracia se suspende por nuestro bien, faltaba más, y los poderes deciden sin más máscaras. No digo que esté bien o mal, digo que sería bueno tenerlo presente. Cuando se nos pase el susto, la inmovilidad del susto, habrá movidas, pedidos y pases de cuenta, terremotos políticos varios. De hecho, ya lo estamos viviendo en Panamá y no ha pasado del todo. Y dice, y será un mundo mucho menos físico. Preste atención a este artículo. Entre el avance de las relaciones digitales y el miedo a los demás, nos tocaremos mucho menos. Los abrazos y los besos quedarán limitados a los muy cercanos. Y a ver cuántos son los valientes que se atreven a darle la mano a un desconocido cuando se lo presenten. Nos miraremos con esa desconfianza que ya se encuentra en cualquier góndola de supermercado y almacén, y ni siquiera nos veremos. Viviremos en un mundo con muchas menos caras, con las caras hundidas detrás de esas máscaras que por disimular llamamos mascarillas. La sonrisa se volverá algo privado, un privilegio de interiores como el pelo de las mujeres musulmanas. Yo cuando leí ese último, yo dije, eso no será así. Yo no voy a aceptar esa nueva normalidad en este contexto, que como bien ilustra o trata de sacar a la luz a esta persona que no conoce a Dios, está siendo de cierta forma impuesta o queriendo ser impuesta en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Y nuevamente digo, no significa con esto que no sea algo nuevo para nosotros, de hecho lo es un cambio, pero de ahí a aceptar todo lo que este autor decía acerca de las relaciones, yo tengo que decir, yo no puedo aceptar esto no es así. El justo no es invitado a vivir de acuerdo a definiciones o a términos o a circunstancias. El justo, según Habacuc, es invitado a vivir por su fe, a caminar por su fe, a andar por fe. Ahora, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Bueno, es la fe en aquel que no cambia. Y precisamente el hecho de que no cambie, estoy hablando específicamente de nuestro Padre Celestial, de Dios,
Ese es un atributo de Él, le llaman la inmutabilidad, es su cualidad de no cambiar. Hay unos pasajes que lo sustentan. En Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Salmo 102:25: Tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados, y tú los cambiarás por otro, pero tú permanecerás. Tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Malaquías 3:6 decía: Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Yo digo amén a eso. Hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, Jeremías 31:3, yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Es un amor eterno, sin inicio, sin final. No es infinito, es eterno. Isaías 40:6, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Salmo 33:11, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Y por último, hay muchos más pasajes, pero Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales, dice esta versión, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Qué tremendo. Frente a una realidad nueva realidad, o a cambio en lo que hemos estado inmersos en estas últimas semanas y en unos lugares hasta meses, hay uno que no cambia, y la palabra nos invita a caminar por fe en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos ama con amor eterno, cuya palabra permanece para siempre a pesar de que la hierba se seque, se marchite. La palabra de Dios permanece para siempre, y aquí habla de que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. No hay sombra de variación, dice otra versión. Y esto se refiere a nuestra perspectiva sobre el sol. Si el sol sale, se oculta, aparece y desaparece cada día, pero es hace como una representación de Dios. En realidad, el sol sigue siendo el sol, alumbrando con la misma intensidad. Lo que a nosotros nos parece sombra de variación, en realidad es nosotros respecto al sol. Obviamente, a medida que el sol va moviéndose, se va produciendo una sombra y va moviéndose la sombra, pero no es el sol el que da la sombra, somos nosotros en relación al sol. Él no cambia, nosotros somos los que cambiamos, y estamos a veces inmersos, como en este caso que estoy hablando, en un cambio a nivel mundial, a una nueva realidad. Que nuevamente, si bien es cierto, hay ajustes, normas por temas de salud que realmente hay que practicar y sostener, porque este virus no se ha erradicado, esta enfermedad no se ha erradicado. A lo que estoy apelando aquí es a una nueva normalidad, un estilo que nos quieren imponer de pensar, de actuar, de relacionarnos, de vivir como cristianos, cuando Habacuc y otros pasajes nos dicen: el justo vivirá por su fe en aquel que no cambia. Dios no cambia, Él es inmutable, Él es la fuente de luz, no hay sombra de variación, no hay oscuridad en Él. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. El mal no puede proceder, ni Él puede tentar a nadie, como dice Santiago también. Ahora, hay varias razones. Eso lo leí una vez, me quedó y tomé nota de esto. Hay razones lógicas por las cuales Dios es inmutable. Mire esto. En primer lugar, si algo cambia, tiene que cambiar, debe hacerse en un orden cronológico. O sea, tiene que haber un antes del cambio y un después del cambio. Por lo tanto, para que algo cambie, tiene que estar dentro de restricciones de tiempo. Yo no puedo decir que algo cambió si no es en función del tiempo. Sin embargo, Dios es eterno, como hemos visto, y Él existe fuera de las limitaciones del tiempo. Entonces, aquí esto lo dice, es algo lógico. Dios es inmutable. Él no está inmerso, o no depende del tiempo. Segundo, la inmutabilidad de Dios es necesaria para su perfección. ¿Qué quiere decir esto? Si algo cambia, debe cambiar para bien o para mal, para corregir algo. Un cambio algo queda igual, que no produce ninguna diferencia, no es un cambio.
para que el cambio se realice, tiene que agregar algo, tiene que quitar algo nuevo o agregar algo malo, aunque sea, para empeorar. Pero en este caso Dios es perfecto. Él no necesita nada, así que él no va a cambiar ni para bien ni va a cambiar para mal. Él es inmutable. Y en tercer lugar, la inmutabilidad de Dios también se relaciona a su omnisciencia. Cuando una persona cambia su forma de pensar, a menudo es porque hay nueva información que tiene que anteriormente no tenía. Producto de eso, entonces cambia su forma de pensar respecto a la información que tenía antes. Pero Dios es omnisciente. Él no necesita información, Él lo sabe todo. Así que no hay nada que modifique su criterio, su forma de pensar. No hay nada que diga esto es así ahora porque Dios dice, Dios en realidad lo sabe todo. No hay circunstancia, no hay situación, no hay nada que haga cambiar a Dios porque Dios lo sabe todo. Entonces, si, como hemos visto brevemente, si Dios nuestro Dios es, uno de sus atributos es que es inmutable, que no cambia, entonces deberá cambiar el estilo de vida del justo. Definitivamente que no, dice Habacuc, que el justo vivirá por su fe. ¿Fe en quién? Nuevamente, un Dios inmutable. Es un Dios que es el saber que Dios no cambia, a mí me hace considerar cómo repercute esto, cómo repercute esta realidad de la inmutabilidad de Dios en mi estilo de vida ante los cambios que va a producir la nueva normalidad. Es decir, si Dios es inmutable y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo digo que yo voy a vivir por fe, a pesar de las circunstancias, y la fe en Dios que es inmutable. Entonces, ¿cómo repercute la inmutabilidad en mi estilo de vida? Y es ahí donde esto se va tornando un poco más práctico que una simple expresión. Hemos visto cambios en esta época, en restaurantes, por ejemplo, y estoy seguro que han hecho modificaciones. De hecho, lo escuché en restaurantes conocidos como McDonald's. Ya hicieron modificaciones en sus menús, en su forma de recibir a las personas, en la entrega de delivery. Pero McDonald's no va, por los cambios, no van a empezar a vender pizza porque hay una nueva normalidad y las cosas van a cambiar. Ni Burger King, por ejemplo. Bueno, Burger King dirá, bueno, todo ha cambiado, hay una nueva normalidad, ya no nos vamos a dedicar a vender hamburguesas, vamos a vender computadoras. Ellos siguen siendo quienes son. Lo que están haciendo es que están tomando ciertas medidas ante los cambios. Me llama mucho la atención, otro ejemplo son empresas, lo escuché al inicio de todo este tema, empresas de bebidas alcohólicas. Ellos dijeron que no podemos producir alcohol en una época, vamos a hacer algo ante los cambios que hicieron. Empezaron a fabricar gel alcoholado, y eso habla también de cómo reacciona alguien ante un cambio. Otras empresas se han manejado, en vez de dar capacitaciones en lugares de capacitación, la redundancia, físicamente, ahora lo hacen de maneras virtuales. Las reuniones se hacen de forma virtual. Es decir, si aún en el contexto secular hemos visto que ante los cambios las empresas, las personas toman medidas para afrontar los cambios, ¿qué se espera de nosotros? Y es que en realidad no estamos hablando de que vamos a cambiar, así como decía yo, McDonald's no va a vender pizza, seguir siendo McDonald's, no va a cambiar su identidad. Lo que está ocurriendo en estos casos, en estos ejemplos que he puesto, es una palabra que se llama adaptación. No es lo mismo cambiar que adaptarse al cambio, dicen algunos. Adaptación habla de adecuar algo de forma intencional para nuevos usos y propósitos. El cambio tiene que ver con el qué. Yo no voy a cambiar mi identidad como creyente, como justificado por Dios. Yo no voy a cambiar lo que soy como miembro del Shaddai, como cristiano, hijo de Dios. Yo lo que puedo hacer es adaptarme. Luego es el cómo. El cambio es el qué, y adaptación es el cómo voy a afrontar yo el cambio. Y como creyentes, ¿debemos cambiar con la nueva normalidad teniendo un Dios inmutable o seguiremos caminando por fe? Es la pregunta. No debemos cambiar, pero sí podemos adaptarnos. ¿Cómo van a ser nuestros servicios, los cultos, el tema de la alabanza? Va a ser muy difícil con todas las normas de la nueva normalidad que hay que tener en las iglesias. No van a ser los cultos de alabanza donde nos tomábamos de la mano y danzaban algunos
y otros cantaban y subían, agarraban el micrófono. Definitivamente el tema de la alabanza va a cambiar, pero no porque vaya a cambiar el producto de la nueva normalidad significa que Dios ha cambiado o ha modificado quién es Él, y Él es digno de toda alabanza y adoración. La comunión fue establecida de una manera bueno habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ahora resulta que la comunión física va a exigir de 1 a 2 metros de distancia. ¿Ha cambiado Dios en cuanto a lo que Él dijo acerca de la comunión? No ha cambiado, pero nosotros podemos adaptarnos, no cambiar, ante esta nueva realidad. La educación, ni se diga cómo ha cambiado la educación, pero gracias a Dios que el Shaddai se ha mantenido formando, aunque sea por métodos virtuales. El discipulado, esto sí es difícil, discipular a alguien sin verlo cara a cara, pero sigue siendo un principio bíblico de crecimiento, una orden de Dios, ir y hacer discípulos. Ahora se va a arrepentir Dios de decir, no, es que ante la nueva normalidad ya no pueden hacer discípulos. No es así, al igual que no es así el evangelismo, ni las misiones, ni el ofrendar. Sigue siendo principios establecidos por un Dios que es inmutable y que no cambia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta nueva realidad? Tomemos en cuenta de que hemos sido llamados a vivir por fe en un Dios inmutable que ha establecido su palabra, y esa palabra permanecerá para siempre. Aunque pase los cielos y la tierra, Él no cambia, Él es eterno. Y si yo digo que creo en ese Dios, más allá de decirlo de boca, ahora frente a una nueva realidad que exige o impone cambios en la sociedad, que hasta en servicios religiosos, yo no puedo dejar que esa nueva normalidad haga que yo modifique el estilo de vida que como cristiano debo llevar en fe en un Dios que es inmutable. Y buscando ejemplos en la Biblia, hay mucho que hablar de esto, pero no hay tanto tiempo. Les puedo decir que me encontré un pasaje que me vino a la mente y yo decía, este es un buen ejemplo de adaptarnos, y fue el apóstol Pablo. En 1 Corintios, entre los judíos me comporto como judío, decía él, para ganar a los judíos, y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay un propósito, hay una intención. Entre los que no tienen ley, otro grupo de personas, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley. Esa era su intención, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todo pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Y es una realidad de Pablo. Él decía, tengo que hacerme como judío, me lo voy a hacer como judío. Tengo que hacerme, para muchas personas han malinterpretado esto y han dicho, bueno, tengo que hacerme como mundano para ganar a los mundanos. Antes se decía que había que evangelizar en los carnavales, participar de la mojadera para estar con los inconversos y ganárnoslo para Cristo, porque Pablo decía que se hacía como, este no es el contexto, no hay tiempo para desarrollar del todo la idea. Y de hecho iría en contra de lo que él mismo decía en varios pasajes, donde él decía, por ejemplo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y dice, mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, lo decía en Filipenses. Y en otro pasaje decía, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Entonces, él no podría haber dicho eso si actúa de esta manera. Lo que él en realidad estaba diciendo es que, en cierta forma, él se adaptaba con un propósito, conociendo quién era Dios, quién lo había llamado a él y para qué. Él se adaptaba a los judíos. De hecho, Timoteo, él pidió o lo mandó a circuncidar. ¿Saben por qué? Porque era hijo de una mujer judía. Cuando fue a Derbe, a Litra, su mamá era una judía creyente, pero el papá era griego. Y Pablo, estaba trabajando entre los judíos. Entonces el hecho de tener a un discípulo que no había sido circuncidado podía ser estorbo. Y por causa de eso, de su trabajo evangelístico con esa población, él pidió o mandó a Timoteo a ser circuncidado para cumplir con la ley judía y no fuese estorbo.
Entonces, más que nada de lo que él decía es un tema de algo que pudiera ser estorbo, pero él se adaptaba ante la audiencia que tenía con tal de cumplir un propósito, que él estaba claro quién lo había llamado. Y él no violaba ninguna ley. Al contrario, vemos inclusive cuando él estaba en Atenas, fue invitado a hablar como los grandes filósofos, y ahí el mensaje era el mismo, sencillo. Él decía: yo no pretendo ir con demostración de palabrería, sino con demostración de poder de Dios y del Espíritu Santo. Su mensaje era sencillo, tanto para los judíos como para los gentiles, a los griegos, a aquellos que demandaban razón. Donde iba, él iba y hablaba en las sinagogas, en Corinto, en Éfeso, como decía, en Atenas. Y al observar yo la vida de Pablo, yo puedo decir: es posible adaptarnos sin cambiar, estando claro en quién nos llamó, un Dios inmutable, estando claro en que debemos caminar por fe, y estando claro en los propósitos que tenemos establecidos en la Biblia: alabarle, adorarle, tener comunión, dar, hacer discípulos e ir donde aquellos que no le conocen, en las misiones. Entonces, mis hermanos, ante esta nueva normalidad, el justo es invitado a vivir como siempre se le ha invitado a vivir, obedeciendo la norma. No es que ahora vamos a hacer los rebeldes de que no. Hay que obedecer las normas. Fueron puestas por Dios y se nos manda a obedecer y someternos a las autoridades. Pero sobre todo, vivir por fe. No miremos la sombra, como decía el pasaje de Santiago 1:17. En él no hay variancia ni sombra, no hay sombra de variación en él. ¿Sabe por qué? Porque él es la luz. Él es como si fuera el sol. Él no cambia. Cambiamos nosotros cuando nos movemos, pero él es la luz. Él no cambia. Y hay un pasaje que leíamos en muchos inicios de toda esta época. El pastor lo traía y decía: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Malaquías 4:2. No hemos sido invitados a cambiar conforme cambia el mundo, aún con temas tan delicados y serios y globales como este. Dios es el mismo, los principios bíblicos son los mismos, su palabra es la misma, la función de la iglesia es la misma. Debemos seguir ganando almas, aunque sea por medios digitales, y aprender a utilizar redes sociales, si es que no podemos ir en campañas o en evangelismo personal uno a uno. El evangelismo no ha pasado de moda, no ha cambiado. No debemos suavizarlo ni disolverlo, al igual que las alabanzas ni la adoración. Los principios de alabanza siguen siendo lo mismo, la adoración sigue siendo, y Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Lo que podemos hacer en este entorno es adaptarnos, utilizar con mucha sabiduría los recursos que Dios nos ha dado para el cumplimiento de sus planes, su propósito y su llamamiento. Pero vivamos en fe. Decía para terminar Habacuc: mas el justo vivirá por su fe. Gálatas también hace uso de este mismo versículo y dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente, porque el justo vivirá por fe. Y Hebreo dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Hebreos 10:37. La fe no es solamente un caminar en fe, es una fe que nos ha traído a salvación, y es una fe que nos da una esperanza en lo que nos espera. Padre, damos gracias por tu palabra. Pido que tú traigas bendición a ella, Señor. Aquel que no te conoce y quiere que esa luz le resplandezca y vivir de acuerdo a la luz que no cambia, te pido que tú, Señor, te la reveles a su vida y que pueda conocerte como Señor y Salvador. Y a nosotros, los hermanos, los justos que hemos sido llamados a caminar por fe, pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a no desviar nuestra mirada de las cosas eternas, ni cambiar nuestro cristianismo por causa de la nueva normalidad. Cumpliremos las normas, regresaremos a los templos, habrá el distanciamiento que haya que haber el tiempo que sea necesario,
pero entenderemos que tú eres un Dios que no cambia, eres inmutable y hemos sido llamados a vivir por fe, creyendo en ti. Tus planes seguirán, tus propósitos, tus llamados, tus ministerios siguen activos, dones que nos has dado siguen activos. Así que pido que nos des sabiduría y nos ayudes a vivir esta llamada nueva realidad conforme a tus planes y propósitos. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.